prosecretario de Cultura de la asociación. ¿Cómo anda, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por venir. Por favor, un Y gusto. suele venir Alejandro, pero Matías ya ha estado con nosotros. Como siempre, trae una visita y un tema para charlar en el día de hoy. Si querés presentar al doctor que nos está acompañando. Con mucho gusto. Bueno, en el día de hoy les traigo como invitado al doctor Leonardo Sauma, juez de ejecución penal de La Matanza, quien también es docente aquí en la facultad. Y el tema que va a desarrollar el doctor es el tema violencia familiar enfocado en las experiencias desde el fuero penal. Bien, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Bueno, por venir. muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, especialmente al amigo Matías que muy gentilmente me ha invitado a este espacio. Muchas gracias. Vamos por parte. Yo siempre pido una introducción del tema que vamos a tratar. Mucha gente que no entiende lo que quiere decir el fuero civil, el fuero penal. ¿Cuál es sintéticamente la diferencia? Si lo puede comentar. Y cuál es también la intervención del fuero penal en lo que hace a la violencia familiar, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, un poco la idea de la charla también, un poco el desarrollo del tema es hacer una diferenciación, pero a la vez cómo interrelaciona un fuero con otro. Básicamente en materia de violencia familiar, lo que nosotros en general encontramos es que la gente dice, bueno, yo tengo un hecho de violencia familiar y lo voy a denunciar a un juzgado de familia o lo voy a poner en conocimiento de la justicia a partir de la intervención de un juzgado de familia, que normalmente ese puede ser uno de los carriles que comúnmente se verifican. Pero también puede ocurrir que estos hechos de violencia familiar también pueden tener inicio a partir de la intervención del fuero penal. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente, vamos, si se quiere, a sacarlo por descarte, por decirlo de alguna manera. Cuando a lo mejor el hecho que habría que denunciar o el hecho que podemos denunciar tiene vinculación con alguna conducta que tiene encuadre en un código penal, ¿qué quiere decir esto? Que en principio podría significar un delito, allí va a tener intervención la justicia penal o el fuero penal. Es decir, toda vez que la conducta que se esté investigando pueda constituir un delito, en principio de acción pública, bueno, dependiente de instancia privada. En los otros casos, en general, no siempre estamos hablando de una conducta delictiva. Me refiero a los otros casos cuando estamos con la intervención del fuero de familia. La idea de un poco es desarrollar los aspectos que puedan llegar luego a tener relación, ¿no?, entre ambos fueros, porque normalmente muchas veces ocurre que tienen inicio por familia y terminan luego con intervención del fuero penal e interactuando inclusive entre sí con sendas medidas que se van dictando, ¿no? Medidas cautelares, algunas que pueden ser restrictivas de la libertad, otras que a lo mejor son perímetros o exclusiones ya más propias del fuero de familia, pero en fin, hay un sinnúmero de situaciones que hace que ambos organismos deban intervenir de manera, si se quiere, conjunta o lo que sería ideal, coordinada. ¿Y cuáles serían las situaciones en las que podría intervenir directamente el fuero penal, más allá de haber pasado o no por lo civil? Bien, bueno, en rigor hay casos como para adentrar en el tema, habrá que ver cuál es la situación que se está poniendo en conocimiento, ¿no? Es decir, la violencia familiar tiene distintos tipos y modalidades. La ley de violencia familiar que rige en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la ley 12.569, establece distintos tipos de violencia y a su vez modos comisivos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede cometer un hecho de violencia por acción, por omisión o inclusive por un abuso, ¿no? Un abuso que es aquello que uno, cuando se extralimita del mandato, es decir, un hacer, un no hacer o un hacer más de lo que a lo mejor está permitido por un mandato legal. ¿En qué casos podríamos tener uno u otra intervención? Hay situaciones que son bastante frecuentes en general, cuando, por ejemplo, los casos tienen inicio por la central de emergencias del 911, cuando ya hay una intervención a priori de funcionarios policiales que reciben una alerta telefónica o una denuncia de alguna persona, porque después vamos a ver quién puede denunciar o quién debe hacerlo,
Y en esos casos en los que el inicio o la noticia viene por una central de emergencias, es donde comienza la cuestión con una intervención oficiosa, por ejemplo, de persona policial que se apersona un móvil al lugar, se entrevista con algunos vecinos, personas o inclusive con las propias víctimas del hecho, y a partir de ahí se labran actuaciones, se da intervención a un fiscal que está en turno, y con ese fiscal que está en turno también interviene un juez de garantías que también está en turno. Es decir, ese sería un ejemplo en los que podría llegar a tener intervención oficiosa o de manera directa la justicia penal. No así, en cambio, a lo mejor por alguna denuncia que ingrese por receptoría general de expedientes, que va por sorteo a un juzgado de familia en los términos de la competencia que la ley le asigna al fuero de familia para entender en las denuncias por violencia familiar. ¿Qué pasa cuando hay un hecho de violencia familiar y la víctima recurre al juzgado civil o a la defensoría o a la comisaría, ¿no? Obviamente. Hay por parte de la justicia algún tipo de medida o sanción, ¿no? Hablamos muchas veces de cuestión de restricciones perimetrales y demás. ¿Eso está encargado puntualmente lo civil o también ahí interviene lo penal? La ley de violencia familiar establece en el artículo 6 que la competencia para conocer en las denuncias a que se refiere esa ley es del fuero de familia, pero sin perjuicio de ello, además también otorga competencia a el juez que hubiere prevenido. En estos términos la ley lo establece. ¿Qué quiere decir el juez que hubiere prevenido? Que si a lo mejor tenemos ya, en función de una intervención oficiosa, un juez penal que está interviniendo, este mismo juez penal es el que está igualmente habilitado para dictar cualquier medida urgente que tienda a neutralizar y o a asegurar de algún modo, a evitar o a procurar, cautelar, por supuesto, no es una medida cautelar, que tienda un poco a proteger a la víctima que está en una situación que está denunciando un hecho de violencia familiar. Es más, la propia ley, a partir de la reforma, de la última reforma de la 14509, que fue la última reforma que se ha hecho a esa ley, ha dispuesto especialmente que el magistrado que interviene debe dictar la medida aún en caso de incompetencia. Es decir, que aún asumiéndose incompetente, tiene que dictar la medida y dictada que ha sido, después dará intervención al que se estime competente, claro, ¿no? Pero la propia ley faculta a cualquier magistrado que previno a dictar. Sí, tiene que ver con la emergencia de la situación también en la que no se puede esperar los tiempos de la justicia en este caso o la incumbencia de cada fuero, ¿no? Acá hay que actuar inmediatamente con cualquier medida cautelar que por naturaleza lo es, necesita de mínimos presupuestos para ser dictada, no de prueba, no de certeza, sino de verosimilitud del derecho que se invoca y de un peligro en la demora. Eso es lo que cualquier medida cautelar necesita para poder ser dictada, y aquí, por supuesto, no es que se van a reunir elementos de prueba de rigor, sino con una intervención y una acreditación verosímil ya la medida. Sí, lo importante es la víctima, ¿no? De lo que estamos hablando y también para la gente que está escuchando, si conoce o es víctima de alguno de estos casos, que no tenga que encargarse a ver si tengo que ir a lo civil, a lo penal, sino que directamente haga la denuncia y nada, y que a partir de ahí corra los recorridos que tengan que hacer, justamente. Que correspondan, totalmente. Más allá de que actualmente, por suerte, el acceso a los carriles de comunicación, hay bastante información en sitios oficiales, en sitios web, campañas publicitarias, teléfonos de atención gratuita, 24 horas. Más allá de todo esto, es interesante que se conozca que cualquier persona que tome conocimiento está legitimado para denunciar. Es decir, es verdad que la ley establece legitimación para el afectado o los afectados, pero además también la propia ley dice luego, y en general, cualquier persona que haya tomado conocimiento. Esto es importante, que creo yo, por lo menos destacarlo, porque la ley distingue quienes pueden y quienes deben hacerlo. Y no es lo mismo tener la facultad que tener el deber de hacerlo, ¿no? Claramente,
Pero sí, en principio, respecto a quienes tienen la facultad, la ley en este sentido es amplia y cualquier persona que tome conocimiento se haya legitimada. Y el juez de hecho, tiene un plazo exiguo para dictar la medida. La medida es cautelar, es provisoria. Luego, según lo que se determine con el curso de lo que se pueda avanzar, se acotará, se ampliará, se prorroga, pero aquí la finalidad es la urgente tutela y protección de la víctima que está denunciando un hecho familiar, de violencia familiar ante un juez, ante la justicia en general, ¿no? Estamos hablando con el doctor Leonardo Sauma, el titular del Juzgado de Ejecución Penal número 3 de aquí de La Matanza. Doctor, ¿algo que usted quiera destacar o resaltar, que tal vez a mí no se me ocurre como pregunta, pero usted que está también con el día a día de estas situaciones, que sea importante aclarar? En general, a veces la práctica y la puesta en funcionamiento de esto y lo cotidiano a veces a nosotros nos hace ver algunas cosas que pueden ser importantes, destacar, por ejemplo, que todas las medidas cautelares que se dicten, que realmente lleguen a conocimiento de aquella persona que está obligada a cumplir, pero no solo de la persona que está obligada por esa medida, sino también a los distintos actores en los que puede tener incumbencia. Por ejemplo, si la medida cautelar lo es para la persona y su grupo familiar, también va a tener alcance, por ejemplo, para las personas que convivan con esta persona que lo ha denunciado. Y es importante también, por ejemplo, que las instituciones educativas también estén anoticiadas de esta vigencia, la medida cautelar, las instituciones deportivas, los clubes, porque muchas veces ocurre que las restricciones perimetrales abarcan un domicilio, pero a lo mejor no el club o el colegio o algún otro lugar o algún otro ámbito, el trabajo, es decir, procurar que la medida cautelar sea que llegue a conocimiento de todos los actores que el caso pueda llegar a presentar y destacar, por supuesto, vuelvo a insistir en que cualquier persona que tome, eso es importante, que cualquier persona que tome conocimiento puede hacerlo a través de una central de emergencias, de una línea telefónica, una seccional policial, una fiscalía de turno o la oficina de denuncias, en caso de que a lo mejor se entienda o se sospeche que el hecho de violencia pueda constituir prima facie un delito, como por ejemplo puede ser unas lesiones, ¿no? Digo prima facie o a primera vista porque después habrá que investigar si esto es o no un delito, pero que se articulen a través de los mecanismos que correspondan y que cualquier persona puede denunciar. Otros deben, pero me refiero a los que pueden hacerlo y que la ley no solo legitima al afectado, sino que va por más. Muchas gracias por venir, doctor. Bueno, por favor, gracias a ustedes y gracias por la invitación. Ha sido un gusto y realmente importante el tema, por supuesto, de la violencia familiar, en este caso la visión desde el fuero penal con el doctor Leonardo Sauma, el titular del Juzgado de Ejecución Penal número 3 local. Aquí nos estuvo acompañando también el doctor Matías Spinelli, prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Gracias, Matías. Gracias a ustedes, un gusto. Nos encontramos la próxima. Ahora